Sin embargo, la red global Internet se está haciendo cada vez menos costosa y más amigable. Al hacer realidad el llamado correo electrónico, así como la transferencia ágil de documentos, gráficas e imágenes, este Internet ha agregado un nuevo grado de sofisticación a nuestra interactividad global, permitiéndole a cualquier interesado comunicarse a través de un sistema de gran capacidad geográfica. La edición de junio de 1995 de la revista Business Week, dedicada al tema de la tecnología de la información, informó sobre una reciente encuesta de empresas conducida por el grupo investigador de mercados Yankee Group, la cual concluyó que todas las empresas muestreadas actualmente están utilizando o planeando utilizar la tecnología de información en las siguientes áreas. Para comunicación interna, el 30% la están utilizando y el 14% están planeando hacerlo. Para comunicaciones externas, el 49% lo están ya utilizando y el 27% están planeando hacerlo. Para publicidad, el 8% está utilizándola actualmente, mientras que el 33% está planeando su incorporación. Para la venta de suscripciones, el 5% lo está utilizando actualmente, mientras el 35% está en proceso. Entre todos los nuevos medios electrónicos disponibles ahora, el World Wide Web es el más dinámico en cuanto al crecimiento de sus usuarios. Este ha sido utilizado principalmente para consultar y compartir documentos en un ambiente de hipertextos. En otras palabras, usted puede activar alguna palabra clave y el web lo llevará a otros servidores distantes geográficamente, en donde se puede encontrar información adicional sobre el significado de esa palabra clave. Sin embargo, el web está por sufrir un cambio drástico en el futuro cercano, con el uso de los nuevos programas de software llamados buscadores de fácil integración, tales como el Shockwave, o con las nuevas tecnologías de servidores y buscadores como el Java. Esta red web se está haciendo cada vez más interesante y compleja. Este nuevo software le permitirá al web un nivel de interactividad hasta ahora nunca visto. En un futuro cercano no solo podremos recibir información del web, sino también alimentar la información que está en el web a una nueva base de datos a nivel mundial. Además, las nuevas tecnologías del Shockwave y el Java incorporan al web una nueva capacidad interactiva multimedia, algo que hasta ahora solo tenemos disponible a través del CD-ROM. Por ejemplo, utilizando el Shockwave, usted puede integrar al World Wide Web casi cualquier software multimedia interactivo creado a través de un programa de autoreo tal como el Macromedia Director. Este es un ejemplo de una película a través del Shockwave activada a través del programa buscador Netscape, permitiéndonos al presionar una tecla transferirnos a otras partes del software, contestar preguntas o comentar sobre lo que acabo de ver, leer o oír. Otra innovación que afectará nuestro ambiente de trabajo, así como la ubicación geográfica de este, es la de las comunicaciones inalámbricas. La radio y su aplicación a la telefonía no es una tecnología nueva. De hecho, esta existe desde hace muchos años, desde principios de este siglo. Sin embargo, una amplia gama de nuevos productos y servicios de telecomunicación nos indica ya que el concepto de teletransporte es cada vez menos una estrategia experimental y más una opción estilo de trabajo eficiente y práctica. Una combinación de sistemas de redes de teléfonos móviles, terminales de apertura pequeñas llamadas VSAT y computadoras portátiles laptop han hecho posible que funcionarios de gobierno, de potencias de seguridad pública o profesionales de negocios trabajen al viajar fuera de sus plazas o al transportarse de un lugar a otro dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, varias empresas pioneras tales como Pacific Bell en California y American Express a nivel mundial están ya experimentando con la creación de oficinas de trabajo móviles teleconectadas. Los actuales servicios comerciales inalámbricos van desde los conocidos teléfonos inalámbricos caseros y los móviles celulares hasta los nuevos servicios de telefonía satelital global, los sistemas de posicionamiento o detección global, los pagers o beepers, uni o bidireccionales y los aparatos digitales de asistencia digital. De hecho, no hay límite al desarrollo de esta nueva industria. Otra innovación reciente es el módem de cable. Varias empresas de televisión por cable ya han introducido el plan de prueba, una interfase digital para su red de televisión.
Esto abrirá otra gran vía de telecomunicación por la cual se podrán transferir libros enteros, periódicos, manuales y guías de trabajo a miles de personas, además de películas y videos de interés. Hace 25 años, uno de los conceptos más populares entre especialistas de manejo de medios fue el de la oficina sin papeles. Algunos gigantes de tecnología en el pasado, tales como la empresa One Computers, introdujeron versiones primitivas de oficinas automatizadas. Sin embargo, la computadora y los sistemas de telecomunicación no solo no lograron crear la sociedad sin papel, sino que generaron más papel y más trabajo con documentos. Hoy en día, muchas organizaciones de gobierno y empresas privadas no tienen otra alternativa más que trabajar con menos recursos y aumentar su productividad. Se han dado cuenta que su altamente capacitada fuerza de trabajo ha dedicado la mayoría de su tiempo al manejo de documentos en lugar de realizar las funciones para las cuales fueron contratados en realidad. Por ejemplo, un estudio mencionado por el libro de Peter Drucker intitulado La sociedad postcapitalista indicó que en muchos hospitales entre 2/3 partes y 3/4 partes del tiempo de las enfermeras se dedicaba al llenado de formas de seguros médicos, formas administrativas internas y documentos de tipo institucional. A principios de la década de los 80, diversos grandes negocios tales como Walmart, una gigantesca cadena de almacenes comerciales en Estados Unidos, comenzaron a utilizar la computadora para reducir el trabajo de papeleo de su fuerza de ventas, buscando incrementar su rendimiento. Una innovación de Walmart fue la introducción del concepto de inventario justo a tiempo, el cual alertaba a los fabricantes proveedores de productos de Walmart, dándoles información actualizada y permanente sobre la venta de sus artículos directamente desde la caja registradora. De esta manera, cuando el cliente compraba un producto, el fabricante conocía al instante la demanda del mercado de sus productos. Hoy en día, diversos tipos de organizaciones, como los hospitales, tratan de utilizar sistemas de manejo de información centralizados para reducir el papeleo, almacenando la información sobre sus pacientes en bases de datos computarizados que pueden utilizarse para múltiples propósitos, desde el envío de formas a compañías de seguros, hasta el pedido de medicinas a la farmacia del hospital y el envío de información sobre las condiciones de los pacientes a sus médicos responsables. Por ejemplo, en un centro de cuidado de la salud en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, las enfermeras utilizan aparatos digitales de asistencia personal para revisar la dosis de medicinas prescritas para cada paciente y para enviar nuevas órdenes a la farmacia, permitiéndoles más tiempo para dedicarlo al cuidado del paciente y no al manejo de papeles. Esta reciente innovación para reducir el trabajo del papeleo en una organización se le ha llamado Unidad Electrónica de Intercambio de Datos, o EDI. La revista Information Week del 2 de octubre de 1995 reportó que este concepto a través del Internet está logrando gran popularidad entre empresarios y organizaciones de gobierno para facilitar el intercambio de órdenes de compra y facturas. Estos aparatos se utilizarán aún más a medida que se mejore la seguridad y confidencialidad de los sistemas del Internet, de tal manera que estas organizaciones puedan intercambiar datos y documentos sin comprometer la privacidad de sus clientes y el control de su propia información estratégica. Otra estrategia innovadora para la comunicación de datos e información inmediata dentro de organizaciones públicas o privadas es intranet. En un reportaje especial publicado en febrero de 1996 por la revista Business Week se explicó esta nueva estrategia. Los intranets o redes privadas utilizan la infraestructura y estándares del Internet y el World Wide Web, pero están separados del Internet de acceso público a través de programas de software llamados muros de fuego. Un trabajador autorizado puede accesar esta red. Una persona extraña está bloqueada electrónicamente. El reportaje de Business Week sugiere que esta estrategia de comunicación puede ser la solución más sencilla al concepto de información inmediata en una organización moderna. A medida que se vayan estableciendo líneas electrónicas confidenciales dentro del Internet y enlaces de redes de uso general, el manejo de dinero y la actividad bancaria sin documentos se hará una realidad. Muchas instituciones bancarias en Estados Unidos ya comenzaron a ofrecer nuevos servicios y mecanismos por los cuales sus clientes pueden pagar sus adeudos utilizando un teléfono convencional
o un simple programa de software en una computadora personal. Para facilitar la interfase con el usuario y hacer el Internet más accesible y económico, la revista Byte en su número de marzo 1996 reportó que varios fabricantes están ya desarrollando una computadora de red de bajo costo. Las empresas que actualmente están desarrollando estos aparatos de tipo casero, los cuales se piensa vender a un precio cercano a los $500, incluyen IBM, Sun Microsystems, Apple, Oracle, Silicon Graphics, LSI Logic y Accord Computer. ¿Qué tan populares o prácticos se harán estos nuevos aparatos? Está por verse. Pero una cosa sí es segura, ya existe la carrera comercial para poner en manos del ciudadano común nuevas tecnologías de información poderosas y prácticas. La web PC o la computadora diseñada para red pudiera ser la primera de muchos otros aparatos digitales que le permitan a casi cualquier persona su uso de muy bajo costo, amigable y portátil. Si se interesan en leer más sobre el impacto de estas nuevas tecnologías en nuestra sociedad en general y en el gobierno y los negocios en particular, les recomiendo una obra de fácil lectura intitulada Being Digital, escrita por Nicolás Negroponte, quien es el director del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pasemos ahora a recibir sus preguntas. Gracias. Empecemos ahora nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas como nos sea posible. Por lo tanto, les pedimos que nos hagan una sola pregunta a la vez por cada llamada y que sean lo más breves posibles. Pueden ustedes llamar directamente al estudio a los números de teléfono o de fax que aparecen en la pantalla en este momento y les recordamos hacer sus llamadas telefónicas alejándose de la pantalla del monitor para evitar las interferencias. Tenemos la primera llamada que nos llega en este momento de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Medellín, Colombia. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Las ideas de Alvin Toffler sobre el cambio social que se deriva del desarrollo tecnológico son aplicables en Estados Unidos. Desde su perspectiva, ¿esta teoría se puede aplicar a otros países? Y, de ser posible, ¿cuál es el proceso adecuado? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Las ideas de Toffler, o por supuesto, llegaron hace 16, 17 años a nosotros y se aplicaban principalmente en los países industrializados, pero cada vez más vemos estas mismas tendencias y estos mismos señales, signos en los países en vías de desarrollo, así que ya no son exclusivos de Estados Unidos y creo que sí se pueden aplicar en otras partes del mundo y de hecho son globales, mundiales. Ahora tenemos una llamada de México, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por favor, la pregunta. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Qué respuesta ofrece la nueva tecnología para solucionar el problema del gran número de trabajadores siendo desplazados? Asimismo, ¿qué sucederá con los empleados en aquellos países donde el desarrollo tecnológico está muy por abajo de los estándares de los países desarrollados? Una pregunta bastante interesante, excelente pregunta, de hecho. Muchas gracias por hacerla. Las nuevas tecnologías pueden llevarse algunos trabajos, es decir, de algunas plantas industriales más antiguas, pero también, en cambio, crean nuevas fuentes de trabajo y nuevos puestos de trabajo. Cada vez vemos que se forman nuevas compañías y que estas nuevas compañías ofrecen nuevos productos y nuevos servicios en el mercado, de tal manera que esa es la nueva tendencia, no hay que temer este cambio. Ahora tenemos otra pregunta de Brasil. Esto viene de Minas Gerais, Brasil. Su pregunta, por favor. Me gustaría preguntarle al señor Saba qué aspecto deben ver las empresas pequeñas y medianas
a la hora de elegir las tecnologías que sean las más adecuadas para ofrecer acceso a la información adecuada al momento adecuado, en el momento adecuado, y a la vez permanecer competitivas en el mundo de hoy. Es importante recalcar que las empresas pequeñas y medianas a veces no tienen las mismas ventajas de los mismos recursos financieros. Sí, gracias. Cómo elegir el momento adecuado. Creo que la clave en este caso son las necesidades de su organización. ¿Cuáles son las necesidades que tiene su empresa? Y, por ejemplo, si usted primero averigua de parte de todo su personal, de todos los niveles de su empresa, cuál es el tipo de información a la que ellos deben tener acceso, entonces esta sería la primera directiva. El otro tema acerca de los costos y de ver los costos, compaginar el costo de las tecnologías con las necesidades de la organización, por supuesto, eso es sumamente importante. Se puede utilizar muchas tecnologías que no son necesariamente tan costosas, por ejemplo, la Internet, si tienen acceso a eso está bastante razonable. Y, por supuesto, varía eso dependiendo de las circunstancias. Tenemos otra pregunta que nos llega de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Viene del Distrito Federal. Su pregunta, por favor. Buenos días. Son 3 preguntas. ¿Cómo han asimilado los altos funcionarios su cambio de papel en la toma de decisiones? La segunda pregunta. En una empresa privada deben tenerse seres humanos emergentes cuando el sistema de información cae o espera hacer que se reinstale. Y la tercera pregunta. Hablando de empresas micro, la tercera sobre empresas pequeñas empresas o microempresas, ¿cómo se puede evitar hacer enormes inversiones de equipo? En eso es todo, gracias. Muy buenas las preguntas, muchísimas gracias. Este es el papel cambiante de los ejecutivos a la hora de tomar decisiones. Es difícil para los ejecutivos, altos ejecutivos, cambiar esto cuando están acostumbrados a una organización más bien plana, cuando tienen un jefe y luego tienen los trabajadores o personal de primera línea y no hay gerencia, mandos intermedios, de tal manera que cambian los papeles efectivamente. Muchos ejecutivos se han dado cuenta de esto y han adaptado su estilo a estas cosas nuevas, a estos nuevos papeles, a estas nuevas circunstancias, y han tenido que irse a estudiar o cambiar de trabajo. Y el asunto de los sistemas de emergencia, de respaldo de emergencia, ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando la tecnología no funciona, por supuesto, hay momentos en que no hay tecnología y hay que tener un sistema de respaldo para estos casos y tener cierto personal de alternativo, por ejemplo, o un sistema alternativo. Hay que hacer un equipo y unir sus fuerzas con otras empresas para ver si pueden comprar una tecnología alternativa para casos de emergencia y unir los recursos y los esfuerzos. Luego, ¿cuáles son las elecciones que tienen las empresas? Por ejemplo, la Internet. Bueno, la Internet para las pequeñas organizaciones ofrece la misma capacidad y la misma visibilidad que tienen las grandes organizaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen su página electrónica en la World Wide Web, en la gran telaraña mundial, ¿no?, en la Internet, entonces ustedes están a la par con las grandes empresas multinacionales porque todo el mundo tendrá acceso a su empresa igualmente. Ahora tenemos una pregunta que nos llega de Perú, del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de Lima, Perú.
La pregunta, por favor, adelante. En relación al pensamiento de Alvin Toffler, ¿cómo se introducirá la nueva herramienta llamada conocimiento en países como el Perú? Y si es posible que aquí la segunda ola de Toffler pueda ser saltada y llegar directamente al tercero. Muy bien, Mike, yo creo que me debes ayudar a contestar algunas de estas preguntas tan interesantes y que son un desafío verdaderamente. Creo que lo que está ocurriendo ahora es un cambio, se está dando un cambio en el paradigma de conocimiento. Pienso que la revolución industrial y en la revolución científica de los siglos XVI y XVII, la mayor parte de los países en desarrollo quedaron marginados de la participación, de la creación y generación del nuevo conocimiento. Pero ahora que estamos en esta tercera ola de cultura, yo creo que lo irónico es que los países en desarrollo, en vías de desarrollo, se encuentran cada vez más en línea con el nuevo paradigma científico, así que ellos tienen un papel que cumplir en esta nueva generación del nuevo conocimiento. Marshall McLuhan hablaba sobre la oportunidad que tienen los países que no han invertido fuertemente en la tecnología industrial del siglo XIX y que entonces tienen esas plantas instaladas y que logran entonces saltarse ciertas etapas del desarrollo para llegar e introducirse a la era de la información con mayor eficiencia. Y aun cuando se ve hasta en este momento, me parece ser que en muchas ciudades pues se ve en el mundo en desarrollo una mezcla de factores y, por ejemplo, se ha creado una superurbanización que tal vez con el tiempo se vaya a allanar estas grandes diferencias o estas exageraciones en ciertos casos. Sí, efectivamente, en los países en desarrollo no tenían, por ejemplo, sistemas telefónicos muy arraigados y lograron cambiarse y saltar a la tecnología de la fibra óptica. Por ejemplo, en Arabia Saudita tienen una red de fibra óptica muy sofisticada porque no habían invertido en una anterior del tipo de las antiguas. Ahora nos llega una llamada de Jalisco, México, Puerto Vallarta. Adelante la pregunta. Sí, muy buenos días. Habla el licenciado Ramón González Lomelí de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. ¿En qué plazo usted considera que se contará con una red completa de satélites de baja altura? Y por favor enumere algunas ventajas de vanguardia que se obtendrán con ello. Y los espero en Puerto Vallarta. Gracias. Los satélites de baja órbita, los plazos y las implicaciones. Los nuevos satélites se lanzan cada mes hay nuevos satélites en el aire. A veces hay accidentes y los lanzamientos se retrasan un poco, pero esto ya es algo que ocurre cada mes, uno tras otro. Se inauguran nuevos satélites allá arriba. Así que yo creo que dentro de poco estos satélites estarán disponibles para muchas organizaciones, quienes podrán tener acceso ahora que antes no tenían debido a los costos tan prohibitivos. Y ahora nos viene una pregunta de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias. Buenos días. Bienvenida a la pregunta. ¿Qué elementos o criterios deben tomar en cuenta los ejecutivos de las empresas en los países en vías de desarrollo para justificar y sustentar
la inversión en estas nuevas tecnologías? ¿Qué elementos en los países en desarrollo? Bueno, yo creo que en este aspecto, en los países industrializados y los países en desarrollo realmente no hay una gran diferencia. El costo de las inversiones se relaciona directamente en cómo las tecnologías pueden ayudar a sus empleados a aprender, actualizar sus destrezas, sus técnicas y lograr crear situaciones que puedan generar a su vez nuevos conocimientos. Es una pregunta muy compleja que tiene muchísimas ramificaciones. Así es. Ahora tenemos una pregunta que nos llega de Sonora, de la Comisión General Federal de Electricidad de Hermosillo. Hermosillo. La nuestra, la más importante. Our question. Hello. Bueno, Hable por favor, la pregunta. ¿ya? La pregunta. Bueno. Buenos días. Les felicito a todos los organizadores de esta videoconferencia. Dice usted, el nuevo paradigma de producción, la globalización, ha dado origen al despido masivo de trabajadores, como es el caso de los 10,000 empleados a los que hizo referencia. Esto ha sucedido en muchas empresas del mundo. El personal despedido, ¿qué impacto tendrá en la estabilidad y bienestar social y económico en México y en el mundo en general? Gracias. Esta es una pregunta de la cual hemos estado haciéndonos nosotros. En muchas formas es algo terrible, desastroso, pero hay otras formas en que debemos apreciar este fenómeno. Y francamente no tenemos una respuesta absoluta y categórica y buena, única, para responder. Lo importante es que nosotros veamos la situación de esta manera. Comparemos la situación de hoy con lo que teníamos cuando hicimos la transición de la sociedad agrícola a una sociedad industrial. Si les puedo, por ejemplo, presentar este ejemplo, Estados Unidos, cuando estaba en la era agrícola, nosotros en Estados Unidos no teníamos unos 80 a 85% de la población participaba y estaba en la actividad agrícola. Hoy día solamente tenemos 2% de la población dedicada a la agricultura en este país. Así que si ustedes se refirieran a los periódicos de esos días, por ejemplo, encontrarían reportajes y artículos que estarían diciendo que a dónde se van a ir estos agricultores que han quedado desplazados y dónde van a encontrar trabajos debido a la mecanización de la agricultura. Bueno, encontraron trabajos en las mismas fábricas que estaban haciendo las unidades mecanizadas o las máquinas para la agricultura. Así que esas personas que ahora han quedado sin trabajo en el mundo industrial y en esas organizaciones encontrarán también trabajos relacionados en las plantas que están automatizando esas tareas precisamente. Bueno, lo importante es darse cuenta de que estamos en un periodo de transición que por supuesto entraña muchas dificultades, pero que también trae oportunidades que van reemplazando a esas y sustituyendo esas pérdidas. Ahora tenemos una pregunta que nos viene del Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato. Sí, estamos haciendo una pregunta de parte del ingeniero Gabriel Monteverde, del Grupo UNIC de México. La pregunta es esta. Ante la pérdida de empleos, ¿podrían los sindicatos empezar a rechazar esta nueva cultura que se propone? Y, por otra parte, ¿cuál sería la forma indicada de abordarlo? Las reacciones de los sindicatos son bastante mezcladas, diversas. Algunos sindicatos no apoyan estas nuevas tecnologías y nos recuerdan de los peligros, de las dificultades, de los dolores de la sociedad al adoptar estas nuevas tecnologías. Algunas uniones, en cambio, algunos sindicatos un poco más progresistas han facultado a sus miembros a que aprendan esas nuevas tecnologías y han invertido ellos mismos en programas de capacitación para capacitar a sus miembros.
Así que lo que tenemos aquí es el corto plazo versus el largo plazo. O sea que hay sindicatos miopes que ven solo a corto plazo y otros que ven más a largo plazo. Así es. Esta es una pregunta que viene de Tepic, Instituto Tecnológico de Tepic. Adelante la pregunta. Sí, mire, habla su servidor Esteban González Garza para comentar que si los países desarrollados van a la vanguardia en todos los avances tecnológicos de comunicación e información, ¿no vendrá a ser esto un desequilibrio en relación con los países subdesarrollados en lo que se refiere a los tratados de libre comercio y que cada vez sea más profundo la distancia para poder lograr ese equilibrio en los mercados? Parece que la pregunta entonces tiene que ver si nos estamos uniendo o si nos estamos distanciando más. Bueno, a esta pregunta se puede responder de varias maneras. En primer lugar, nosotros tenemos los mismos desequilibrios en los países industrializados. La tecnología no está disponible en todos los sectores de la sociedad de manera igual aquí en Estados Unidos tampoco. De manera que esas preguntas son válidas y se aplican y son tan importantes para nosotros en los países industrializados como lo son para los países en desarrollo o no industrializados. La otra pregunta acerca de que los trabajadores en los países industrializados también se han planteado las mismas interrogantes. Cuando, por ejemplo, se trata de los tratados de libre comercio, ellos dicen, ¿cómo vamos a poder nosotros competir en una economía global donde los sueldos y salarios en otros países son más bajos que los que tenemos nosotros en los países más desarrollados? Así que estamos atravesando una época de transición acelerada que es de naturaleza global. No hay respuestas absolutas a todo esto. Creo que tenemos que ser creativos, optimistas y tratar de que en este proceso de toma de decisiones participen la mayor cantidad de personas para poder resolver estos temas. Parece que esa brecha tradicional entre los ricos en información y pobres en información, no solamente entre los diversos países, sino dentro de cada país, también será un problema que habrá que abordar continuamente y que requerirá nuestra atención, en particular cada vez que hay nuevas tecnologías, y tenemos que ampliar y difundir más el aprendizaje y la enseñanza de los medios informáticos. Nuestra pregunta ahora nos llega de Panamá. ¿Usted puede ampliar sobre el concepto de intranet y los beneficios que pueden derivarse de su aplicabilidad en el mercado bancario? La banca y la intranet. Intranet es una extensión de la Internet, pero dentro de una organización. Si usted toma, por ejemplo, el sistema de información de administración en grandes organizaciones, encontrará que tradicionalmente han tenido problemas en distribuir la información dentro de la información, y este sistema que se llama intranet ofrece la posibilidad de distribuir esa información a toda la organización a un costo sumamente bajo y muy eficientemente. This question is coming. La pregunta nos llega de Tabasco, México, Pemex. Adelante. Sí, la pregunta es la siguiente. Para empresas de gobierno, ¿qué reformas a las leyes se están haciendo en los Estados Unidos para poder eliminar la firma calígrafa en documentos y utilizar únicamente correo electrónico, es decir, firma electrónica? Gracias. Hay ahora empresas que están trabajando para asegurar la Internet, para poder hacer transacciones en la Internet con seguridad y también tener firmas electrónicas que sean de una persona autorizada para que uno pueda hacer una transacción bancaria por la Internet, por ejemplo, y también endosar documentos por la Internet. Esta es
una nueva tecnología y esto todavía no se ha implementado bien, pero creo yo que podemos esperar que en los próximos 6 meses a un año esto ya esté en funcionamiento. Continuemos ahora con el módulo número 2, en el cual el doctor Saba nos va a describir la cara de la nueva y mejorada organización, la naturaleza, la administración y la productividad dentro de la organización. Él examinará la transición que tenemos que hacer para pasar del modelo de diseño de sistema instruccional antiguo, lineal, para la capacitación y desarrollo, a este nuevo modelo, no lineal, de autoorganización, de rendimiento y calidad en los sistemas abiertos. El nuevo conocimiento es la moneda en esta sociedad de la información. ¿Cómo podemos transformar a nuestros empleados y a nosotros mismos en colaboradores, innovadores y educandos? La llamada reingeniería o compactación o reestructuración del trabajo ha tenido un profundo impacto en las organizaciones que lo han visto. Analizando las tendencias de los últimos 2 años, parece ser que entre más grande es la organización, más cosas tiene que modificar para enfrentar los cambios generados por las telecomunicaciones y las tecnologías de información. Por ejemplo, grandes empresas como AT&T pasaron ya por un proceso de reorganización de gran escala. AT&T terminó dividiéndose en 3 empresas totalmente nuevas. Como los organismos biológicos, las organizaciones pueden crecer solo hasta cierto tamaño. Cuando las células de nuestro cuerpo crecen más allá de su tamaño óptimo, se dividen en 2 o más células. Esto también parece suceder con nuestras organizaciones. Las tecnologías de telecomunicaciones y la computación ayudan a las organizaciones actuales a alcanzar nuevas metas de productividad y crecer más rápidamente, pero a la vez, cuando éstas alcanzan cierto tamaño,